gracias a Dios en esta tarde. Pueden tomar sus lugares y en este día creo que vamos a tener un gran banquete con la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Y quiero pedirles que, si es posible, ¿verdad? No se pierdan nada, absolutamente nada, de lo que les quiero traer en esta tarde de parte de Dios, de su palabra. Y vamos a leer el capítulo 8, donde estamos, del libro de los Romanos, y vamos a leer el versículo 29 y 30 del capítulo 8 del libro de los Romanos. Y la razón por la que yo le quiero pedir que no se pierda, pero ni un momento, es porque a través de esta enseñanza vamos a aprender algo nuevo, que siento que es algo nuevo, y que Dios puede en este día compartírselo a ustedes a través de la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre de Jesús Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que aquel que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a parar ahí en esa parte. Hay dos cosas muy relevantes y muy importantes que vamos a entender que hablan estos dos versículos de la Biblia. Dos partes básicas. Y vamos a dividirlo en dos formas para poder entender y para poder sacarle más provecho a la palabra de Dios. Número uno, notamos en estos dos versículos el preconocimiento de Dios. Fíjese usted lo que le estoy diciendo, el preconocimiento, o digamos, el conocimiento que nosotros probablemente ignorábamos de Dios, que Él ya conocía, y en un futuro también Dios ya sabe lo que va a suceder con nosotros. O sea, Dios en su sola potestad ya sabe el futuro, ya sabe el presente y sabe nuestro pasado. Y también en su sola potestad, en su preconocimiento, quién se salvará y también quién será condenado. Trae Dios. Esto es algo que necesitamos. No sé si no se puede arreglar un poquito lo oigo muy extraño, ¿verdad? En su preconocimiento, fíjese lo que le voy a decir, y esto es algo que vamos a poder y buscar la forma de poder entenderlo. Dios sabe, y esto es algo que pudiéramos decir, necesitamos poder recibirlo, poder nosotros apreciarlo y no esconder, no asustarse por eso. Puede ser algo nuevo para su vida, pero que hoy usted va a aprender algo importante. Dije que en su preconocimiento Dios sabe quién se salvará, quién se condenará. Sin embargo, Dios no es responsable por los que se condenan. Dios sabía que fulano y que mengano se iban a condenar, pero también Dios sabía que fulano y mengano iban, óigame bien, a escoger condenarse.
Y es ahí donde está el secreto para poder entender esto. O sea que no es asunto ni responsabilidad de Dios, sino más bien tiene que ver con el libre albedrío, la libre conciencia, el libre escogimiento de cada uno de los que Dios llamó. O sea, el escoger condenarse, o sea, digamos que es el destino que pudiéramos decir, se puede venir contra usted para condenación. Dios en su sola potestad, dice la Biblia, no quiere que nadie se pierda. Dice así la palabra, ¿verdad? No, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, no amó a una parte, a un porcentaje de personas, sino que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, sin nómina, sin escogimiento, sino que digamos que es en una forma generalizada, de la forma en que Dios quiere que nosotros entendamos esto. Dios, nuevamente se lo digo, no desea que nadie se pierda ni que nadie se condene. Él ya pagó el precio para que no haya condenación en la vida del hombre. Pero dice el versículo 29, a los que antes conoció, es una palabra griega que se escribe proginosko, que significa pro, antes, ginosco significa conocer. Antes de que existiera todo lo que usted mira en la creación de Dios, incluyendo los cielos, las estrellas, los soles, las galaxias, los animales, la tierra, Dios todo ya lo tenía en su mente. ¿Sabía Dios que a ti y a cada uno de ustedes? Y sabía ya, o sea, todo lo que te iba a suceder. Digamos que delante de Dios ya no es algo nuevo, es algo que Dios ya conoce, es algo que Dios ya sabe, ya entiende. Todo lo que está sucediendo en tu vida no es algo nuevo para Dios. Él conoce absolutamente toda la vida, nuestra vida la conoce a la perfección. Lo único que altera, lo que Dios, quizá bajándole, a lo mejor está muy alto, hermano, el volumen, todo lo que iba a suceder, Dios, digo, ya no es algo nuevo para Él. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 1, versículo 5, vea usted, antes de que te formase en el vientre, dice a Jeremías, yo te conocí. O sea, desde antes de que nosotros fuéramos creados, desde antes de que fuéramos engendrados, Dios ya nos tenía en sus planes. Antes que te formases o que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Decía que no es nada nuevo para Dios. De hecho, usted se va a la Biblia y dice que Él conoce todo lo que nosotros, conoce nuestro levantar, nuestro acostarme, conoce nuestros pensamientos. Y Dios dice de Jeremías, antes de que te fueras engendrado, antes de que fueras formado, yo ya te conocí. Antes de que fueras un feto, Dios ya nos conocía y sabía que ibas a ser así como Jeremías. Por eso es que la Biblia, cuando vamos al libro de Romanos, dice que antes
A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos hijos, conforme a la imagen de Jesús. En el Salmo capítulo 139, vaya conmigo al Salmo 139, vamos a ver algo muy interesante acerca de David. Salmo 139. Vea usted cómo David expresa de esto que estamos hablando. Comienza diciendo en el Salmo 139: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Vea usted, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Fíjese usted, cada movimiento que usted hace, Dios ya lo sabía. Es más, ya sabía Dios que usted va a estar sentado allí en esa esquina o en medio o donde está sentado. No sé si con el celular lo miraré Dios, pero ya lo vio sentado allí. Quiere decir que no es nada nuevo para Dios. Dios conoce nuestro acostarnos, nuestro levantarme, nuestro sentarme, nuestro levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, dice, te son conocidos. Aquí está el preconocimiento de Dios de nuestras vidas. Dios es más de lo que nos pudiéramos imaginar. Has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos, todos mis pensamientos, todo lo que hago es conocido por Dios. Pues aún no está mi palabra en mi lengua, en mi boca, y aquí que tú ya sabes lo que voy a hablar. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Vea usted aquí cómo el salmista en este salmo, David, habla y lo hace de una forma intensamente personal. Y expresa la maravilla de Dios de que lo conociera tan profundamente, y da hasta el menor detalle de lo que Dios conoce de su vida, y dice: Dios conoce absolutamente todo acerca de mí. Y comprende David que nada de lo que hay en su interior, de lo que está pasando en nuestra vida interior, puede ocultarse de Dios. Antes de que todo pasara, Dios ya lo sabía. Todo lo que pasó en tu vida hoy, hasta donde tú te pudieras recordar, todo, absolutamente todo, Dios ya lo conocía. Fíjese usted que estamos hablando de algo muy importante que podamos entender en esta tarde. Ese conocimiento de Dios no lo podemos comprender, dice el Salmo, es maravilloso. Fíjese usted lo que dice el salmista en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado. Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado, fíjese, maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprenderlo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Donde quiera, tú vas a estar allí. O sea, esta profundidad de conocimiento de Dios para nuestras vidas o hacia nuestras vidas es más profundo de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Gloria al Señor. Dios está consciente de todo, absolutamente todo lo que pasa. Ese conocimiento es maravilloso. No hay coincidencias, no hay accidentes en Dios. Por eso el preconocimiento de Dios nos hace responsables, o no hace responsable a Dios por nuestras decisiones morales y espirituales. Por eso es que cuando leía yo esta porción del capítulo 8 del libro de los Romanos, me puse a pensar verdaderamente todo
lo profundo a lo que Dios se puede meter con nuestras vidas. O sea, toda la profundidad que contiene. Y luego, después del preconocimiento de Dios, viene la segunda parte, y aquí es donde vamos a aprender algo muy importante. Le voy a rogar toda su atención, que es la predestinación. Dice ahí, ¿verdad? Versículo 30, y a los que predestinó, después del preconocimiento, después de entender la profundidad del conocimiento de Dios hacia nosotros, ahora vamos a ver lo que es la predestinación. Es una palabra que viene del griego, que es prefijos, pro, antes. Orizo significa determinar o decretar con anterioridad. Pro orizo, ¿ok? Es una palabra del griego. Pro, nuevamente se lo repito, antes. Orizo significa determinar o decretar con anterioridad. ¿Qué significa que Dios predestinó que desde antes de que existiera el mundo, Él decretó, Él determinó, esto va a ser así, esto va a ser así y así y así? Pero a pesar de que Dios predestinó cómo iban a ser las cosas, al mismo tiempo que Él decretó todo esto, el hombre, en el ejercicio de su voluntad de escogimiento, está siendo totalmente responsable delante de Dios. Y a esto se le llama antinomía. Fíjese bien lo que le voy a decir. Si ustedes quieren apuntar esta palabra, investiguenla. Tienen todas las posibilidades de investigarla. Y en la Biblia vamos a encontrar, síganme con mucho cuidadito, muy despacio, en la Biblia vamos a encontrar muchos antinomías. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Qué significa antinomía? Anti significa que es el lugar de o en contra de algo, como por ejemplo anticristo, que es el lugar de Cristo, o en contra de Cristo. Nomos significa ley o principio. Antinomía. ¿Sí pudieron comprenderlo? ¿O quieren que se la repita otra vez para que la comprendan mejor? Se las voy a hacer fácil. Al cabo tenemos toda la noche. Antinomía, anti significa el lugar o en contra. ¿Ok? Nomos significa ley o principio. De ahí se forma la palabra antinomía o antinomía. Entonces, antinomía significa algo que está en contra de un principio o de una verdad. Y la antinomía tiene tres ramajes o tres definiciones. Y aquí es donde vamos a mirar algo muy importante que vamos a aprender en esta noche. Número uno de estas tres definiciones es una aparente contradicción entre dos principios o leyes racionales. Noten ustedes que no dije contradicción. Síganme bien ahí. Es una aparente contradicción, no una contradicción, sino una aparente contradicción. La razón por la que yo quiero que en esta noche analicemos bien detenidamente esto es porque hay gente que dice que la Biblia está llena de contradicciones. Yo me imagino que en alguna ocasión ustedes han encontrado con alguien que dice: no, yo no creo en la Biblia porque está llena de contradicciones.
pero en realidad no tiene contradicción en la Biblia. El asunto está en la mentalidad de la persona. No es, o sea, siempre tiene el hombre esa tendencia a decir, no, esto no se puede conciliar con esto, no es de Dios. Y quiero decirle que en Dios no hay contradicciones. El problema está, óigame bien, en encontrar el tercer elemento que nos enseñe y nos saque de esa contradicción, de los tres que voy a mencionar. Vamos a ver, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo muy sencillo. Abra su Biblia en el capítulo 6 del libro de Gálatas. Capítulo 6 del libro de los Gálatas. Y vamos a leer en el versículo 2, donde dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Fíjese usted, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará sus propias cargas. Si notan ustedes una aparente, no contradicción, sino una aparente contradicción. Vamos a ver, esto es una antinomía. ¿Sabía usted? Por un lado encontramos una verdad, que no llevemos las cargas del otro. Y en otra verdad también, que es otra verdad, cada quien su carga. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdad? Déjeme decirle que las dos es la verdad. Vean ustedes que aquí tenemos dos verdades aparentemente contradictorias, una a la otra, pero sin embargo, la una es verdad y la otra también es verdad. A esto se le llama antinomía. La enseñanza es que no debemos llevar toda la carga de los hermanos. Y por otro lado, dice que ayudemos a los que no pueden llevar la carga. O sea, las dos verdades, uno de cada lado, para que ¿sí me entiende? Es a lo que se refiere el apóstol. O sea, si le vas a ayudar a cargar a alguien la mochila, agárrala una de un lado y el otro que la agarre del otro lado. No, porque no toda la carga de la otra persona la puedes llevar. Algo tiene también que cargar la otra persona. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo, uno de cada lado de la mochila, no todo el peso, porque el otro tiene que llevar algo de carga, y si tu hermano se cae, dice, entonces ayúdalo para que se levante. Entonces quiere decir realmente que nosotros debemos de tener cuidado de saber cómo podemos ayudar a los demás. Si alguien necesita una ayuda, le podemos dar una ayuda, pero no le quites toda la carga, porque si no, no va a hacer nada. Ahora, cuando hablamos de Cristo y su naturaleza, fíjense bien que aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo que es muy importante para poder entender cómo podemos nosotros conocer verdaderamente quién es Jesús. Cuando hablamos de la naturaleza de Cristo cuando hablamos de su naturaleza humana y de su naturaleza divina, siempre vamos a encontrar en la Biblia aparentes contradicciones. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 1, 21 al 23, algo que vamos a mirar en la palabra de Dios. Mateo 1, 21 al 23 dice acerca de Jesús y de su naturaleza humana y de su naturaleza divina, dos cosas muy importantes. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y todo esto, versículo 22, aconteció para que se cumpliese
lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que para poder nosotros conciliar la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Jesús, tenemos que entender que para poder entender necesitamos entender que en la Biblia hay muchas ocasiones en las que notamos que existe la antinomía, donde aparentemente existen contradicciones acerca del conocimiento de Jesucristo. Pero notamos aquí en esta porción de Mateo 1, 23 al 24 que era el mismo Dios. Era el mismo Dios, era Dios mismo el que se hizo presente, el Dios de la profecía de Isaías 7:14, donde estaba profetizado acerca de la naturaleza de la que Dios participaría. De una naturaleza humana, 100% humana, hombre como usted y como yo. Se cansaba, dormía, lloraba, se entristecía porque era un hombre. En Isaías 9:6 dice que nacería como un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, dice, admirable consejero, Dios fuerte, nuevamente, vean ustedes, Padre eterno y príncipe de paz. Por eso es que cuando Jesús hablaba de su naturaleza divina, no lo entendían, no estaba contradiciéndose, ni estaba diciendo que existía un Dios mayor que Él. En ningún lugar Jesús habló de eso. Cuando hablaba de su naturaleza divina, ya estando entre los hombres, dice que no lo entendían. En Juan 10:33, vean ustedes algo que sucedió acerca de esto cuando Jesús hablaba de su naturaleza, donde dice: y le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque haces blasfemias, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y la verdad es que era la verdad, Él era Dios. Así como también cuando hablaba de su naturaleza humana, estaba diciendo la verdad porque era Dios. Entonces quiere decir que cuando nosotros no entendemos estos principios de la Biblia, de la palabra de Dios, no vamos a poder darnos cuenta de que la Biblia está llena de antinomías. Por eso el conocedor de la Biblia, el conocedor de la palabra de Dios, sabe muy bien diferenciar. Era 100% hombre y era, óigame bien, 100% Dios. Y no existe ningún viejito barbón mayor que Él. Es una mentira del diablo. Porque Él es el único Dios. No hay otro Dios fuera de Cristo. Gloria al Señor. O sea que cuando Él hablaba de su naturaleza divina, no lo entendían. Ellos sabían perfectamente por la forma en que Cristo hablaba, que estaba diciéndoles que Él era Dios. Era el Dios de Isaías 7:14 y 9:6. Se hizo presente. Se hizo presente en esta tierra. Por eso cuando se habla del Hijo de Dios es como una aparente contradicción. Pero el que sabe quién es el Hijo de Dios no se confunde. El Hijo de Dios es la palabra que salió de la boca de Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así
Así que nos damos cuenta realmente que este conocimiento es importante para que nosotros entendamos que siempre vamos a encontrar este tipo de contradicciones aparentes en la Biblia, pero en realidad es una verdad única, una verdad, pudiéramos decir, que sobrepasa cualquier duda, cualquier situación en la que el hombre quiera meterse para poder entender a Dios. La Biblia dice que no era nada extraño que Dios utilizara este sistema para presentarse al mundo. No era nada extraño. Dios siempre utilizó este sistema para poder manifestarse a los hombres, o sea que no era nada nuevo que Él se presentara con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Número 2. Para poder entender la antimonía con las tres definiciones, la segunda es que es una aparente incompatibilidad entre dos verdades aparentes. Pero ya estamos viendo que no es una división de verdades, sino que es una inherencia de verdades. Así como la verdad de que Cristo era hombre, Dios hecho hombre, también era la verdad que era Dios a través de un cuerpo visible. Y número 3, cuando dos principios o verdades están una frente a la otra y aparentemente son irreconciliables la una contra la otra, como lo viene a ser el Padre y el Hijo, son una verdad aparentemente incomprensibles. Son una verdad aparentemente que están una contra la otra, pero no existe tal cosa. Jesús jamás habló, él nunca dijo, mi Padre allá que haga lo que yo quiera, yo voy a obrar como yo quiera. Antes, al contrario, decía, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. ¿Por qué? Porque son inherentes, inseparables, indivisibles. No pueden, óigame bien, esta verdad, estas dos aparentes verdades son reconciliables para poder entender una verdad, solamente una verdad. Cualquier persona que ha oído el Evangelio es responsable de su reacción a la predicación del Evangelio, porque si tú rechazas el Evangelio, caes en pecado de incredulidad y serás enjuiciado por eso. No puedes decir que Dios me escogió para perderme, no, sino antes al contrario, no es que Dios nos haya escogido para perdición. Tampoco no es tú que libremente escogiste la condenación, óigame bien, al rechazar el mensaje de Cristo. Dice Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. No porque estabas predestinado para perdición, sino que por no haber creído a la verdad de Dios. Todos los que son condenados es porque ellos, en su libre ejercicio de su voluntad, en su decisión como agentes morales, fueron condenados. No porque fueron predestinados así, sino porque rechazaron, no quisieron creer y por eso son responsables delante de Dios. Jesús dijo algo muy importante, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no quieren porque les rechazan libremente y por eso Dios no puede trabajar con ellos. En el capítulo 2 del libro de los Romanos, versículo 5, notamos que Jesús o el apóstol Pablo a través de Cristo, a través del apóstol Pablo, enseñó algo muy importante para que nosotros nos demos cuenta que Dios todo lo tiene ya preparado, predestinado para la salvación. O sea, Dios no puede cambiar, el que cambia es el hombre. En Romanos capítulo 2, versículo 5,
dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo es conforme a nuestras obras. Por eso, cuando nosotros hablamos de la dureza de corazón, es cuando el evangelio no puede entrar a la vida de la persona. ¿Y qué es lo que hace el rechazo? Que nosotros estamos atesorando la ira de Dios sobre nuestras vidas. Estamos atesorando eso en nuestros corazones si rechazamos el evangelio de Jesús. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, note usted otra vez, según sus obras. Lo recalca nuevamente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados nuevamente cada uno como según tus obras, según el estilo de vida que vivas. No es que Dios vaya a juzgar según lo que Él quiera o según lo que Él quiera hacer, sino todo va a ser según tus obras, según el estilo de vida, según la forma de vida en la que te dejaste llevar mientras estabas aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo juicio será según nuestras obras, nuestro estilo de vida. Notamos aquí dos verdades importantes en esto que acabamos de leer. Encontramos dos verdades: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Si tuviéramos un Dios al que pudiéramos comprender perfectamente, completamente, claramente, y no hubiera misterios incomprensibles, entonces no sería Dios. O sea, tenemos que entender que al Dios al que servimos es un Dios de misterios, es un Dios al que nunca vamos a comprender y a entender a la perfección. Si un día podemos descubrir todo lo que es Dios, con esto quiero decirle para que tenga mucho cuidado y se dé cuenta de la importancia que tiene entender que hay muchas cosas secretas que no conocemos de Dios, pero conocemos lo suficiente para no condenarnos. Conocemos lo suficiente para no entrar en la condenación, porque desde el día en que Cristo nos llamó, ya fuimos predestinados para ser santificados, para ser glorificados, para ser semejantes en Él en gloria. Para eso Dios nos llamó, y desde ese momento ya hemos sido predestinados para habitar el reino de los cielos. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen a Dios, más lo que conocemos, más la revelación, lo que está aquí es para nosotros y para nuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jamás vamos a conocer a Dios en su totalidad. Si alguien llega a llegar al conocimiento pleno de Dios y verlo hacia abajo, entonces no es Dios al que está sirviendo. Nunca seremos como Dios. Si nos revela
Dios todo lo que es, nos fundimos. Si Dios nos revelara todo lo que Él es, explotara nuestra mente. Nuestro Dios es un Dios incomprensible. Es un Dios que tiene secretos que jamás conoceremos a Él. Por eso es que cuando nosotros entendemos y nos damos cuenta de que en la Biblia existe mucho la antinomía, vamos a poder comprender mejor las revelaciones de Dios y no nos vamos a confundir. Porque hay personas que deben decir, mira, aquí vamos a Éxodo y luego dice la Biblia que Moisés vio a Dios cara a cara. Pero después dice que nadie puede ver a Dios, no me podrá ver hombre y vivirá. El hombre siempre quiere contradecir a la Biblia, a la palabra de Dios, porque no entiende las cosas reveladas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que las cosas reveladas Dios nos las da para que le entendamos y para que nos demos cuenta. Y luego comienzan a decir, esto es una contradicción. Pero nos damos cuenta, según el capítulo 1 del libro de los Hebreos, óigame bien, algo bien interesante que podemos aprender en esta noche, es que Dios siempre ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios utilizó múltiples maneras para manifestarse a ellos. Formas visibles, formas palpables. La razón por la que Dios se manifestó muchas veces a ellos era para que cuando viniera como hombre no se extrañaran de la manera en que Dios se mueve, de la manera en que Dios se presenta. Comienza diciendo el capítulo de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a Jacob, a Josué, a Gedeón y su esposa, a Abraham. Abraham hasta dice que le preparó un cabrito y comieron juntos. Imagínense a Abraham comiendo con Dios, echándose un chivito. Fíjese. Es increíble, porque entonces cuando Cristo viene como hombre a esta tierra, ¿por qué se extrañaron? ¿Cuál era la razón por la que no entendieron esto? En estos postreros días, dice, nos ha hablado por la palabra que se hizo carne. Si lo confunde decir hijo. En estos postreros días nos habló por la palabra que se hizo carne, en la cual estaba completamente constituido todo lo que es Dios. Por esa palabra, por esa forma visible fue por la que Dios hizo el universo. Esta palabra era el resplandor de la gloria de Dios. No había ninguna contradicción, no había ninguna separación. Era la gloria de Dios a través de un cuerpo visible. Era el resplandor de la gloria de Dios. La misma imagen de su substancia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De dónde quieres un viejito barbón reumático que no entiende que yo soy el resplandor de la gloria de Dios? Dice 1 Timoteo 6:16 que sin embargo, dice, Dios es luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero lo podemos ver a través de la imagen que Él se crió y se formó para manifestarse a nosotros. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, lo tiene todo. Esta palabra, según Juan 1:18 era, óigame bien, esta palabra que se hizo carne, Juan 1:18 dice claramente, a Dios nadie le ha visto jamás. Hablando naturalmente de la naturaleza divina de Dios en todo su esplendor. Pero el unigénito o la palabra única de Dios está en el seno del Padre. Esa palabra es la que nos dio a conocer al Dios
inaccesible. Y dice 1 de Juan 5:20, y con este versículo voy a cerrar. Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué le parece? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, para cerrar en esta noche con broche de oro. Empero sabemos, ya está, 1 de Juan 5:20, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para entender la autonomía de Dios. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad. Él era la verdad. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, no a uno de los verdaderos. Entonces, si uno de los verdaderos ya no es verdadero, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Cuántos pueden decir: estamos en el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea su nombre en esta tarde. Déselo con todo su corazón. Eso le merece. Gracias, Señor, gracias. Dios les bendiga en esta noche preciosa. Así que yo espero que hayan disfrutado juntamente conmigo la palabra de Dios. Vamos a ponernos entonces de pie. Qué rápido se ve el tiempo, yo pensé que era más temprano.